mis hermanos? Amén. Para traer el consejo de la palabra. Ya oramos, ya alabamos al Señor. Ahora es tiempo de entrar en el platillo fuerte, en lo principal, que es estudiar su palabra, aprender cada día. En el nombre poderoso de Jesús, vamos a entrar ahorita en este tema que Dios ha puesto en mi corazón. Y ahorita les digo cuál es el nombre del tema. Pero el versículo base está en el libro de Mateo. Vamos a estar leyendo en el libro de Mateo capítulo 26, de los versículos 26 al 44. Para usted que está en casita viéndonos, si quiere tomar un minutito y tomar su Biblia, usted que nos está viendo en vivo por Facebook, también si quiere seguirnos, vamos a estar dando los versículos para que no digan que solamente predicamos sin ningún fundamento bíblico. Claro que no. Aquí se predica la sana doctrina para la gloria y honra de Dios. Todo basado exclusivamente en la palabra de nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, ustedes me dicen cuando estemos listos. Mateo 26, en el libro de San Mateo, capítulo 26. De los versículos, vamos a leer de los versículos 36 al 44. Y mientras ustedes lo buscan, un momentito. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Te alabamos, Señor. Aleluya. Sí, te alabamos, Cristo. Ok, ¿lo tenemos, hermanos? Sí, amén. Nos ponemos de pie en reverencia al Dios Todopoderoso para empezar la lectura de su palabra. Oh Dios, Padre omnipotente, omnisciente, omnipresente, tú que hiciste cielo, mar y tierra, Señor. Oh Padre Santo, permite, Padre Santo, permite, mi Señor, que esta palabra llegue a los corazones de las personas que lo van a estar escuchando, Señor. Oh Padre amado, no permitas que ninguna palabra salga de mi boca que no sea inspirada por tu Santo Espíritu, mi Dios. Oh Padre, pues tan solo soy instrumento tuyo, Señor. Padre Santo, que mientras yo predico tu palabra, sea tu Santo Espíritu redarguyendo, Padre, convenciendo de pecado. Oh Padre Santo, dándole esperanza al necesitado, o dándole alegría, gozo, Padre Santo, al deprimido. Oh mi Dios amado, libertando, Padre Santo, al que está esclavo, mi Dios amado. Oh trayendo luz en medio de las tinieblas, mi Dios. Padre Santo, que esta palabra sea de bendición, que sea de crecimiento espiritual para las almas, o para los hermanos en Cristo y los amigos que aún no vienen a los pies y a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, mi Dios. Oh Padre, que pueda predicar tu palabra con denuedo, con autoridad, con tu unción, Padre Santo, con tu respaldo, mi Dios. Y ahora leemos tu palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con el respaldo y la guianza de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Mateo 26, capítulo 26, capítulo 36, y dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, estos son Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos,
se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Aleluya, gloria al Señor, bendito es nuestro Dios. Oh Padre Santo, gracias por esta bendita palabra. Y precisamente la palabra, el tema de hoy es, Padre mío, oh Padre, hágase tu voluntad. En referencia a estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que en 3 ocasiones, podemos ver aquí como está escrito en la palabra, en 3 ocasiones oró al Padre, diciéndole, pidiéndole que si podía pasar de él esa copa. La copa se refiere al hecho de que él sabía que estaba a punto de ser entregado, que iba a tener que cargar con nuestros pecados, nuestras enfermedades a cuestas, cuando fuera a la cruz, a ese gran sacrificio puro, perfecto, que en su humanidad estaba dolido, dice aquí, hasta angustiado, hasta la muerte, entristecido. Entonces vemos como él, aunque tenía su divinidad, porque es Dios, también tenía esa parte humana, porque a través de la lectura sabemos que el Señor lloraba, que el Señor dormía, se cansaba, se angustiaba, y en este momento él estaba ya sabiendo a lo que iba a suceder, y le decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y se lo repitió 3 veces. Entonces, la palabra de hoy es precisamente eso. Padre, hágase tu voluntad. Ese es el tema. Padre, hágase tu voluntad. Porque debe de ser así siempre, mis hermanos. Siempre, siempre. No importa lo que nosotros querramos. Siempre debe de ser conforme a la voluntad de nuestro Padre. Y nuestro Señor Jesucristo aquí nos dio son muchas las enseñanzas. Para empezar, como les decía, 3 veces Él le pidió lo mismo al Padre, lo cual nos dice que hay que ser perseverantes, hay que orar sin cesar. Lo siguiente que puedo ver, que es como les comentaba, Él estaba triste, estaba dolido por lo que venía, pero no iba a hacer él su voluntad, sino la del Padre. Así que él se puso completamente en las manos de nuestro Señor. Y eso es lo que debemos hacer nosotros siempre, siempre. No importa lo que nosotros querramos, el Señor siempre sabe qué es lo mejor. Porque nosotros podemos orar y pedir cualquier cosa, aunque eso que estemos pidiendo vaya o pensemos nosotros de nuestro entendimiento que va conforme a la palabra de Dios, o que no estamos pidiendo nada que no sea según nuestro entendimiento. Exacto, estamos pidiendo cosas buenas según nuestro entendimiento, pero siempre, siempre hay que poner todo en las manos del Señor, porque solamente Él sabe qué es lo que nos conviene. Nosotros podemos pedir y querer lo que queramos, pero siempre que se haga su voluntad. Y hay un versículo, hay otro pasaje en el libro de Lucas que también habla sobre la oración de nuestro Señor en el huerto de Getsemaní. Y hay también en Marcos, pero en el libro de Lucas está en Lucas 22, versículos 39 al 42. Se los voy a leer brevemente, dice. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Escudriñando la palabra, leyendo diferentes versiones de la Biblia, leyendo en la versión original del griego, del Nuevo Testamento, profundizaba yo en estos versículos. Para empezar, cuando habla aquí de que se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra,
Lo que significa eso es que no era muy lejos, estaba a distancia de que sus discípulos pudieran escuchar su oración. Entonces, esa es otra gran enseñanza. El Señor quería mostrarnos cómo orar, quería enseñarle a sus discípulos cómo se ora, siempre sometiéndose a la voluntad del Padre, solo que ellos en su cansancio terminaban durmiéndose. Pero también el Señor aquí les dice, orad para que no entréis en tentación. Esto es algo clave. Por eso es que los cristianos debemos de estar siempre constantes con la oración. Porque por más que nosotros pensemos que ya, bueno, los que ya tienen muchos años en el Evangelio, hay unos que no tenemos tanto, pero queremos agradar al Señor y estar siempre en su presencia. Porque una vez que tú sientes esto, ese gozo grande de sentir cómo se mueve el Espíritu Santo dentro de ti, cómo sientes físicamente la presencia del Señor, es algo que ya no quieres dejar de experimentar y quieres estar siempre en la presencia de nuestro Dios para su gloria y su honra. Y entonces les decía, orad para que no entréis en tentación. Así es como nos fortalecemos, como podemos tener fuerzas para resistir las acechanzas del enemigo y también los mismos deseos de la carne, de nuestra propia humanidad. Entonces, y lo que decía aquí, pasa de mí esta copa, en el original griego, la palabra pasa quiere decir aparta. Entonces, él estaba pidiendo que apartara eso de él, que no quería pasar por eso. Pero al final siempre le decía, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y otra cosa también que al estar escudriñando la palabra, el Señor me mostraba es en Mateo 6:10. Y si quiere vamos un momentito a ver en la palabra del Señor, Mateo capítulo 6, versículo 10. Desde el versículo 9 habla, como hasta el 14, habla de lo que es cuando el Señor enseñó a sus discípulos a orar, cuando le preguntaron que cómo oraban, y él les enseñó. Entonces dice, pero específicamente en el versículo 10 es donde dice, hágase tu voluntad. Bueno, empieza diciendo, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también como en la tierra. Entonces, nuevamente el Señor siempre enfatizaba que debíamos pedirle al Señor que se hiciera su voluntad. Toda esta lectura de cuando empieza Padre Nuestro que estás en los cielos y todos estos versículos, es algo que pensé al principio en profundizar un poco en esto, pero eso realmente es suficiente como para toda una prédica completa, porque el Señor no era que nos estaba diciendo que específicamente con esas palabras siempre teníamos que estar orando. Eso era una guía, era una base. ¿Y qué es lo que ha hecho la religión? La religión es una oración que se repite tanto que se pierde el sentido. A veces las personas están orando eso, y lo digo porque eso a mí me pasaba. Cuando antes de venir a los caminos del Señor, rezaba, porque eso no es orar, solo rezaba el Padre Nuestro, y como lo tenemos aprendido de memoria, ni siquiera le ponemos atención a cada palabra. Y el Señor precisamente aquí les estaba diciendo que a Él no le gustan las palabrerías, las repeticiones. Aquí dice, no uséis vanas repeticiones. Entonces, pero dije, no, ahorita no vamos a entrar en esto, el tema es, hágase tu voluntad, nos vamos a enfocar en eso. Amén. Y en otra ocasión que el Señor nos permita, traeremos una prédica, una enseñanza sobre cómo orar, basado en la guía que nos dejó nuestro Señor. Sí, amén. Gloria a Dios, amén. Y hermanos, ¿por qué? ¿Por qué dejar siempre todo en la voluntad del Señor? Aun cuando lo que podemos estar pidiendo pareciera que es algo bueno. Y la razón es muy sencilla. La voluntad de Dios es perfecta
es perfecta. Lo dice en Romanos 12:2. No vamos a ir ahí, pero lo comento por si lo quiere anotar. Romanos 12:2 habla de la voluntad perfecta de nuestro Dios. Entonces, hermanos, pensando en esto y en sucesos que me han pasado recientemente, Dios me traía esto a la mente para yo expresarlo como testimonio, porque es para su gloria y su honra, y también tiene que ver exactamente con esta palabra de que se haga su voluntad. Y ese testimonio que quiero dar ahorita, en referente a esta palabra, tiene que ver con el nacimiento de mi hija Arisbeth. Nuestra hija, el hermano pastor está ahorita a cargo de ella, Dios, tiene ya va a cumplir 6 meses, bendito sea el Señor. Pero quiero tomar un pequeño momento, hacer un paréntesis para decirles, para hacerlo público. Muchos en la familia o amigos cercanos lo saben, pero quiero que sea público para la gloria y honra de Dios. Entonces, yendo un poquito más atrás, antes de su nacimiento, muchos los que me conocen, que son familia, amigos cercanos, saben que yo siempre deseé tener una bebé, una niña. El Señor me concedió la gran bendición de tener a mi hijo Alex, que ya está a punto de cumplir 22 años. Y siempre tuve ese deseo en mi corazón. Por una u otra cosa no se dio, no era el momento, no era el tiempo del Señor, pero hace 3 años, un poquito más de 3 años, en diciembre del 2016, yo quedé embarazada y era algo grande, pues estaba un hijo. Mi esposo y yo estábamos felices, dándole gracias al Señor, porque nos iba a conceder el deseo de tener un hijo, independientemente de lo que fuera niño o niña. Yo no sabía, no supimos, pero estaba feliz, estábamos esperándolo con gran gozo. Pero pasó algo inesperado que no sabemos, solo el Señor en su infinita misericordia lo sabe. Pero ese embarazo no se llevó a término. Hubo una interrupción del embarazo por cualquier razón, claro, algo que sucedió, el bebé no se logró. Y esto me recuerda a algo más que no sé si lo he comentado a mi familia, creo que no, creo que solo mi esposo y yo lo sabemos, pero ahorita me lo trae el Señor al pensamiento, y es que una semana antes de que fuera yo al doctor y me dijeran que ya no había bebé, esto fue, para aclaración, esto fue antes de que yo viniera a los caminos del Señor, cuando yo todavía estaba necia en mi idea de que yo estaba en lo correcto, que yo estaba en la religión correcta, y yo no escuchaba a mi esposo cuando él me hablaba de la palabra, o terminábamos yo enojada. Pero una semana antes de que nos enteráramos que no en realidad no había bebé, estábamos platicando con mi esposo sobre el bautizo de niños, y él me decía, pues tratando de explicarme conforme a la palabra, que el bautizo es cuando ya está uno grande, que tiene conciencia de sí mismo, que sabes a lo que vas, porque esa fue la guía que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que fue bautizado antes de empezar su ministerio, ya a los 30 años. Entonces, y yo necia en lo que yo pensaba que era correcto, porque así me lo enseñaron a mí, porque así se lo enseñaron a mis padres y a sus abuelos, y viene de tantas generaciones que se ha distorsionado toda la palabra del Señor. El Señor reprenda en esta hora al diablo, al enemigo que ha tratado de transgiversar su palabra para apartar a las almas de la verdadera comunión con nuestro Señor. Pero entonces estábamos hablando del bautizo, y yo recuerdo muy bien las palabras que le dije a mi esposo, y le dije, pues a mí no me importa si tú estás de acuerdo o no, yo igual voy a bautizar a mi hijo, te parezca o no te parezca. Y
fue algo así que en ese momento pues yo no le di importancia. Yo simplemente estaba tratando de supuestamente yo defender mi fe, mis creencias. Pero eso que yo hice, eso no se hace, independientemente de si estaba en los caminos del Señor o no, porque se supone que tiene que hacer para la crianza de los hijos algo en que ambas partes estén de acuerdo en lo que se hace con la educación de los hijos, especialmente en lo que tiene que ver en lo espiritual. Y así quedó esa plática. Yo sé que él no le gustó esta forma de yo contestarle, y hubo yo estaba enojada pero decidida a bautizar según yo a mi hijo. Pero resulta que una semana después vamos al doctor y me topo con la gran tristeza de la noticia de saber que no había hijo. Ahora, yo no sé, no puedo decir que esa fue la causa, eso solo el Señor lo sabe, de que mi embarazo no haya fructificado, de que él no haya salido a término y que hayamos perdido al bebé. No lo sé, no sé si esa fue la razón, si el Señor ya lo tenía previsto desde antes de eso. Lo que sí sé y puedo decir es que eso no fue lo correcto. Yo nunca debí de haber dicho eso a mi esposo y desafiándolo y retándolo, porque no era a él a quien estaba desafiando, no era a mi esposo a quien yo estaba retando. Yo, sin saberlo, estaba desafiando y retando al Dios Todopoderoso, a él, solo a él, porque no es al hombre. Cuando alguien rechaza la palabra, cuando alguien rechaza una enseñanza que te trae un hermano cristiano, alguien que ya el Señor le ha dado entendimiento y discernimiento de su palabra, nosotros cuando estamos todavía en tinieblas, cegados espiritualmente, rechazamos y nos ponemos defensas y muros y no queremos recibir la palabra. Y pensamos que estamos rechazando al hermano o a la hermana que nos está dando esta palabra, y no es a ellos, es al Dios Todopoderoso con el que nos ponemos a rechazar. Entonces, eso sucedió. Ahora, perdón, un momentito. Bendito es el Señor. Gloria sea a su santo nombre. El Señor es bueno, mis hermanos. El Señor es bueno todo el tiempo. Sí. Eso sucedió y solo el Señor sabe por qué. Yo después de eso pasé muchos meses de tristeza, de depresión, pero llegó un momento en el que dije yo, Señor, y después Dios empezó a trabajar conmigo. Ya en algún otro momento yo daré el testimonio de mi conversión a Cristo, porque si no me llevaría muchas horas ahorita. Pero el Señor empezó a trabaar conmigo. Yo empecé a leer la palabra del Señor, empecé a realmente querer saber más de Él. Si yo estaba equivocada y mi esposo estaba en lo correcto, en lo que él me decía basado en la palabra, yo le decía al Señor, muéstrame tú, porque yo quiero aprender de ti. No de él, no de ningún hombre. Pero bueno, ese es otro testimonio. Entonces, el Señor empezó a trabajar conmigo y después yo ya dejé todo en las manos del Señor. Y dije, Señor, hágase tu voluntad. Si es tu voluntad que yo vuelva a quedar embarazada y tenga un hijo o una hija, bendito seas. Y si no, bendito seas también, porque solo tú sabes por qué. Entonces, pasó así, pasó ya, yo lo dejé completamente en las manos del Señor. Después, casi 2 años después de esto, sucedió lo que yo ya no estaba esperando, por así decirlo de alguna manera. Lo había dejado en las manos del Señor, y si iba a suceder, iba a suceder, pero yo ya no vivía con eso, de estar que me estuviera atormentando porque yo quería un hijo. Estaba en las manos del Señor. Entonces, en diciembre del año pasado, no del 2019, en diciembre del 2018, el Señor llamó a mi esposo a un ayuno
fuerte, que es el ayuno del Señor, a un ayuno de 40 días, y Él ya ha dado testimonio de eso también. Tenemos una prédica, si no lo ha visto, le invito a que la vea. El Señor lo llamó a ese ayuno de 40 días, sin nada de alimento, solamente agua. Y yo empecé al mismo tiempo junto con Él el ayuno de Daniel, que es solamente frutas, verduras, legumbres. Era mi forma de apoyarlo, de estar en comunión con nuestro Señor. Yo sabía que mi esposo iba a necesitar de mucha oración, de mucho apoyo, y sobre todo yo sé que para Dios no hay imposibles, y yo sabía que el Señor, si lo estaba llamando, Él lo iba a sustentar. Pero el Señor siempre nos llama a orar los unos por los otros, especialmente cuando hay un ayuno así. Los hermanos tienen que unirse y orar por esa persona. Entonces mi hermana Selene y yo, porque ella también empezó el ayuno de Daniel conmigo, era nuestra forma de apoyarlo. Entonces recuerdo muy bien que ese ayuno lo empezamos un 16 de diciembre. Y estábamos, pues orábamos, porque pues sin oración no hay ayuno. Entonces, más que nunca, bueno, uno tiene que orar todos los días, pero cuando estás en ayuno es más de lleno con el Señor. Y estábamos habían pasado 2 o 3 días, creo que era diciembre 18, 2 días después que empezamos el ayuno. Estábamos orando, mi esposo y yo, juntos, pero cada quien en su oración. Y yo ya había llegado al punto en que yo podía orar en voz alta y él estar orando en voz alta, y que no me distrajera eso, porque al principio, cuando uno no está acostumbrado a eso, es un poquito difícil. Pero ya cada quien estaba orando en voz alta, juntos, pero cada quien en su oración. Y de repente, así de la nada, yo escuché sus palabras que decía, se acercó a mí y puso su mano sobre mí en mi espalda, porque yo estaba de rodillas y agachada. Entonces puso su mano sobre mí y dijo, en medio de la oración dijo, oh Dios, bendice el fruto de su vientre. Y yo de repente me quedé y dije, no escuché bien. Pensé que yo no había escuchado bien y no sabía cómo reaccionar. Yo paré mi oración porque me estaba concentrando en eso, y él volvió a decir esas palabras y estaba dándole las gracias a Dios, honrando a Dios, bendiciendo el fruto de mi vientre, cuando yo en ese momento no había forma que yo pudiera saber que estaba embarazada. Todavía no era el momento para que yo empezara a sospechar siquiera. Y Dios se glorificó. Amén. Dios actuó, porque Él actúa así a través de su Santo Espíritu. Yo sé que los hermanos en Cristo que están escuchando saben cómo se mueve la mano poderosa de Dios, cómo actúa en nuestras vidas. Para los amigos que no han tenido esa gran bendición de experimentar eso y puedan estar dudando, les invito a que vengan a conocer a mi Dios, el Dios todopoderoso, que todo lo puede, que te transforma, que se comunica contigo de esa manera, que te revela cosas de esa manera. El Señor nos reveló por medio de la oración que yo estaba embarazada, que estábamos esperando un hijo. Bendito sea el Señor. Ya cuando Él, a la segunda vez que Él lo dijo, yo sentí de inmediato ya la confirmación, sentí la presencia del Espíritu Santo diciéndome, porque yo sabía que yo en mi mente estaba, que no sabía qué estaba pasando, y que por un momento dudé si estaba yo escuchando bien, y el Señor me dio esa certeza en ese momento que yo estaba embarazada. Entonces ya fue de orar juntos y orando y llorando de felicidad, de agradecimiento, de alegría por esa nueva vida que se estaba formando en mi vientre. Y esto fue algo maravilloso, y después entendí por qué también el Señor nos lo reveló de esa manera. Yo 2 días después de esto, el 20 de diciembre, tenía una cita con el dentista, una cita solo para una limpieza dental. Pero ya ven que cuando uno va al dentista le toman rayos X, y los rayos X son dañinos para el bebé que se está formando en el vientre. Una mujer embarazada no debe tomarse rayos X. Entonces, y si el Señor no nos hubiera revelado por medio de la oración 2 días antes que yo estaba embarazada, no había forma que yo lo supiera, y yo hubiera ido y hubiera dejado que me tomaran esos rayos X. Pero
cuando yo llegué ahí, miren, era tanta mi certeza en lo que el Señor nos había dicho que yo no sentí la necesidad en ningún momento de ir a comprar una prueba casera. Es más, de hecho, creo que tenía una en la casa de cuando los 2 años atrás que había quedado embarazada. Por ahí había sobrado una y yo sabía que ahí estaba, pero en ningún momento sentí la necesidad de ir y hacérmela, porque eso era dudar de la palabra del Dios Todopoderoso. Y para mí ninguna prueba casera, nada vale más que lo que el Señor te revela. Entonces yo ya lo daba por hecho, y cuando llegué les dije, no quiero que me hagan que me saquen rayos X. Yo sabía en mi corazón que estaba embarazada. Y bueno, así sucedió. Después tuve que ir pues con mi ginecóloga para empezar el cuidado de las citas mensuales. Ella lo confirmó y siguió el embarazo. Ahora, a lo que realmente quería, este era un preámbulo de lo que les iba a contar para el testimonio de esta palabra, que es hágase tu voluntad. Todos los días, desde que yo supe ese día que estaba embarazada, no había día que yo no orara y le pidiera al Señor por el bebé que se formaba en mi vientre. Oraba por cada parte de su cuerpo, oraba porque el Señor yo todavía no sabía que era niña en los primeros meses, oraba porque porque naciera completo, sano, fuerte, que Dios le diera inteligencia, que estuviera bien, que mi embarazo transcurriera sin ningún riesgo, porque ustedes ya saben, ¿no? Bueno, no es lo mismo tener un hijo a los 20 que tenerlo a los 40. Físicamente no es lo mismo. Espiritualmente es completamente diferente, porque ahora estoy en las manos del Dios Todopoderoso. Entonces yo no tenía miedo, no tenía temor, nada. Pero los médicos aquí ya saben, después de que pasa de cierta edad, ya te ponen en una categoría de embarazo de alto riesgo y que esto y que el otro. Y mi doctora inmediatamente recomendó, desde que se confirmó el embarazo, que ella recomendaba que se practicara una cesárea cuando llegara el momento. Y también porque mi hijo Alex había nacido de esa forma por otras situaciones. Él venía con la cabeza hacia arriba, no lo pudieron voltear, entonces no había otra forma más que por cesárea. Pero yo, hablando con mi esposo, decidimos que no queríamos que me hicieran cesárea, porque Dios, yo sabía que Dios podía hacer grandes cosas y puede hacer grandes cosas. Entonces yo le dije a la doctora que a la siguiente cita que le agradecía mucho, pero que íbamos a hacer todo lo posible, que yo estaba dispuesta a hacer a que tuviera un parto normal, y que yo sabía que Dios podía ayudarme y glorificarse. Y todos los días orábamos porque fuera un parto normal. Mi esposo, mi hermana Selene, que fue parte de todo ese proceso del embarazo, de las peticiones, la oración, orábamos para que fuera parto normal. Yo no quería cesárea porque es mucho más el riesgo, porque eran muchas las razones, porque la recuperación tarda uno más, y sobre todo, yo quería esa experiencia, yo quería vivir esa experiencia de ser madre por medio de un parto natural, porque para eso el cuerpo de la mujer fue maravillosa y perfectamente formado por nuestro Señor. Y yo le pedía que me dejara pasar por esa experiencia. Y también, siendo honestos y sinceros, no importa mi edad, ¿verdad? Yo le decía, Señor, si tu voluntad es, aparte de este bebé que me estás dando, darme más, bendito seas, yo lo recibo si es tu voluntad. Amén. Solo susténtame, Señor. Entonces yo decía, pues si me hacen cesárea voy a tener que esperar 3 años y como que ya no me he puesto al primer hervor. Oh, Señor. Pero para el Señor no hay imposibles. Sea de cualquier forma, si es su voluntad, así será. Pero les comento que esa era parte de la razón por la cual yo no quería cesárea. Entonces pasó así todo el resto de los 9 meses y se llegó las últimas semanas y el bebé, la bebé ya sabíamos que iba a ser una niña, que por cierto también el nombre que escogimos para nuestra bebé, que es Arisbeth, es un nombre de origen hebreo.
mi hermana Selene me ayudó a buscarlo, y queríamos un nombre especial para ella, porque ella es especial, porque sabemos que ella tiene un llamado del Señor para la gloria y honra de Dios, y que Dios va a hacer grandes cosas con ella, y queríamos un nombre bíblico. Yo quería un nombre bíblico que tuviera un significado hermoso, pero no encontramos en la Biblia. Encontramos un nombre hebreo que es Arisbeth y significa el Señor es mi ayudador. Amén. Y qué mejor nombre para esa hermosa bebé que el Señor nos mandó y que la ha estado ayudando desde mi vientre. Amén. Porque por él fue que supimos, por la revelación de nuestro Señor, que estaba yo embarazada, que no me hicieron esos rayos X, la protegió desde el principio, todo el embarazo. No tuve una gripa siquiera durante todo el embarazo, y ayuné, seguí el ayuno. Después de que me enteré que estaba embarazada, yo no paré el ayuno. Era un ayuno parcial de Daniel, pero no estaba comiendo otras proteínas y cosas, pero yo sabía que el Señor me iba a sustentar para su gloria y honra. Amén. Y todo esto yo le prometí al Señor que un día lo iba a testificar, porque Él es grande, Él es poderoso, Él es fiel. Amén. Y entonces ya se estaba llegando el tiempo de que teníamos que el parto, y no se llegaba. Entonces la doctora dijo que se tenía que hacer una cesárea y la agendó. Estaba ya agendada para cuando yo cumplía la semana 39. Pero yo seguía, no, yo no quiero cesárea. Y me dijeron el día y la fecha, que iba a ser el 22 de agosto a las 5 de la tarde. Yo tenía que estar a las 3 de la tarde en el hospital, y yo todavía seguía. Toda esa semana estuve, bueno, ya no sabía yo ni qué más hacer para tratar de que el parto se viniera de forma natural. Me daban consejos de que tómate este té, de que camina mucho. Ahí ando con mi hermana Selene, mi sobrino Alexander en el mall, camine. Me salía aquí, a mí me gusta la jardinería, me salía al jardín 2-3 horas, con cuidado, claro que sí, no cargaba cosas pesadas, pero estaba activa toda esa semana antes. Me la pasé activa, y yo, Señor, es que ya... yo pues quería, según yo, ayudar, ¿verdad? Poner de mi parte para que fuera un parto normal. De todo hice y nada. Una noche antes de que ya se estuviera agendada la cesárea, yo estaba confundida. Me fui a la cama y estaba confundida. Yo ya había tenía que ir al hospital a hacerme unos análisis que hacen previo a la cesárea. Y pero yo fui creyendo que no iba a ser necesario eso. Y esa noche ya no sabía yo qué pensar, porque pues ya estábamos a horas, y yo no veía que el Señor actuara de lo que yo le había estado pidiendo durante casi 9 meses, que quería un parto normal. Entonces me fui a dormir y no oré. Estaba tan confundida de que me dieron un líquido, una esponja en el hospital, que tenía que bañarme con ponerme ese líquido para la cesárea. Y dije, no, Señor, yo no me voy a bañar con este líquido, porque no va a ser necesario, porque no voy a tener cesárea. Y me fui a dormir, pero no oré. Y me levanté. Después me desperté como a la 1 de la mañana y me sentía mal porque no había orado. Me levanté, yo decía, Señor, ayúdame, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Necesito que tú todavía, yo le decía, Señor, faltan unas horas y tú todavía puedes hacer el milagro de que se me venga el parto normal. Y estaba yo tan confundida, fui, me senté y le dije, Señor, háblame por medio de tu palabra, porque el Señor... puede hacer eso. En otras ocasiones el Señor ya me ha ministrado. Al yo solo abrir la Biblia al azar, y donde empiezo a leer, el Señor me ministra, me da la guianza. Y ese día yo hasta lo traigo anotado en la hojita que anoté ese día. El Señor me llevó a Isaías 32:8. Que toda la palabra del Señor es hermosa, ¿verdad? Pero ahí habla de que el generoso por sus generosidades será exaltado. Yo decía, amén, gloria a Dios, Señor, pero esto no me está dando la confirmación que yo quiero. Luego la cerré la Biblia, dije, otra vez, vamos a intentarlo, Señor. La volví a abrir, y esta vez era en Juan 3:18, que dice...
el contexto es de que el que en Él cree no es condenado. El que en el Señor cree no es condenado. Y yo, sí, amén, Señor. Y yo seguía que no había paz en ese momento, en mi tranquilidad, certeza en mi corazón. Y dije, una vez más vamos a intentarlo, Señor. Cerré mi Biblia, la volví a abrir y esta vez era en Nahum 1:7. Y ese es un versículo hermoso, por cierto. Dice, Jehová es bueno. Y Él conoce a los que en Él confían. O tiene otras palabras ahí, pero eso es lo que anoté yo. Y yo, amén, Señor, eres bueno, eres bueno. Ay, tú conoces, yo confío en ti, Señor. Ayúdame, Padre, a que sea un parto normal. Pero aún seguía yo sin sentir ese quebrantamiento cuando yo siento la confirmación del Señor. Y yo dije, Señor, pues no sé qué hacer, ya no sé qué hacer. Y solamente sentí en mi mente el caer de rodillas en oración, no ya con la Biblia. Yo caí de rodillas y empecé a orar y empezó a fluir la oración y el Señor me quebrantó cuando yo recité el versículo de Jeremías 33:3. Que es uno de los versículos favoritos míos, de mi hermana, yo creo que de muchas personas, porque dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo, amén, Señor, amén. Yo sé que puedo, yo sé que tú puedes hacer el milagro, que yo tenga esa experiencia de un parto normal. Y seguí orando, pero después Dios me quebrantó con otro versículo. Y estaba yo orando en español, siempre oro en español, pero en ese momento se me salió en inglés y dije, be still and know that I am God. Y me quedé así de repente porque decía, estad quieta y sé que yo soy Dios. Y en ese momento sentí como una reprimenda del Señor por haber estado tratando de hacer de todo, por no solamente ponerme completamente en sus manos, porque el Señor no necesita ese tipo de ayuda, de yo estar tomando test de canela, caminar es bueno en todo momento, pero de que yo estaba tratando de hacer todo para que fuera un parto normal y yo no lo estaba dejando a Él, que Él actuara para que Él se llevara la gloria y la honra. Aleluya, gloria a Dios. Entonces sentí en ese momento y le pedí perdón a Dios por estar tratando de hacer todo y no dejar simplemente que Él actuara en mi vida. Y con eso me fui a dormir. Eran ya casi las 2 de la mañana cuando yo me fui a dormir, después que estuve orando y el Señor me dio paz, tranquilidad. Yo dije, Señor, clamo a ti, tú me vas a responder, Señor. Me voy a quedar quieta, Señor, tú eres Dios. Amén, aleluya, gloria al Señor. Y el Señor hizo el milagro de que en la madrugada, como 1 hora y media después de eso, se me rompió la fuente, amigos, hermanos. Gloria a Dios. Yo dije, bendito seas, Señor. Gloria a ti, Padre Santo. Y saben una cosa, y esto no es coincidencia. Los que estamos en los caminos del Señor sabemos que las coincidencias no existen. Solo existe la misericordia, la gloria, el amor, la fidelidad de Dios. Cuando yo sentí que la fuente se me rompió estando dormida, y yo sentí, porque no lo había experimentado antes, pero no cabía duda, me levanté rápido y volteé a ver el reloj. Y lo único que vi en el reloj fue 3:33. Inmediatamente sentí eso en mi corazón, que dije, el versículo de Jeremías 33:3, bueno, eran las 3 de la mañana con 33 minutos, ¿verdad? Pero yo en mi cabeza estaba viendo Jeremías 33:3. Yo dije, gloria a Dios, bendito sea, Señor. Y nos fuimos al hospital. Oh, hermanos, todo ese día pasé con los dolores, se iban intensificando y fuertes, y estaba experimentando lo que yo le había pedido al Señor, que yo quería esa experiencia de tener, de sentir esos dolores de parto, que muchas personas me decían, no sabes lo que estás pidiendo, no sabes. Y para ya no hacer este testimonio muy largo, porque me estoy extendiendo mucho, pasaron las horas, llegamos al hospital a las 4 de la mañana, 4:30, por ahí así, y empezaron a monitorearme y todo bien, y yo feliz de que ya no iba a ser necesaria la cesárea, que estaba agendada para ese mismo día, y se intensificaron los dolores y yo empezaba a dilatar, pero
después del mediodía ya la doctora me decía que ella pensaba que sí iba a ser necesaria la cesárea porque no estaba dilatando lo suficiente. Yo estaba ya y yo le decía, no, doctora, no, yo sí voy a poder, Dios está conmigo, Dios me va a ayudar, Él me lo ha dicho, me lo ha prometido. Y yo sé que mi doctora cree en el Señor también. No sé qué exactamente denominación es, nunca le he preguntado, eso no interesa. Sé que cree en el Dios Todopoderoso y para mí eso era suficiente. Pero yo le decía, no. Yo necesito que usted me dé más tiempo, porque la fuente se me rompió a las 3 de la mañana y yo sé que puede estar el bebé adentro del vientre hasta 24 horas y estar bien. Entonces, yo sé que la operación la cesárea está agendada para las 5 de la tarde, pero si de aquí a las 5 no he tenido el bebé por parto normal, yo necesito más tiempo y que no se haga la cesárea a esas horas. Y yo era tanta mi insistencia y tanto que yo estaba ya así que llegó un momento en que la doctora, yo creo que la desesperé y me dijo que si no iba a atender yo sus consejos profesionales, que entonces cuál era el chiste o el asunto de que ella estuviera ahí. Y me dijo, nunca pensé que me fuera a decir esto, que si quería transferirme con otro doctor, bien podía hacerlo todavía. Y yo así de que... no, le digo, no es necesario, solo quiero más tiempo, y hubo otras cosas ahí que, bueno, no quiero hacerlo tan largo, pero el asunto es que yo estaba tan enfocada en que iba a ser parto normal, que ni siquiera estaba escuchando los consejos de mi doctora, y me dijo, está bien, pero no vamos a esperar más de 24 horas, porque después de las 24 horas el bebé empieza a correr riesgo de una infección, y yo no voy a poner en riesgo su vida. Y le digo, no, por supuesto que no, yo tampoco, pero yo sé que todo va a estar bien. Y entonces ella se fue y yo seguía ahí con los dolores, se intensificaban. Hubo un momento que los dolores eran tan fuertes que yo como que disvariaba, yo ya decía cosas, era tanto, porque yo no quería también que me pusieran ninguna medicina, ni anestesia local, ni la epidural todavía, no quería que me la pusieran, porque yo pensaba que así podía de una manera más consciente estar ayudando a que dilatara el canal de parto. Y llegué hasta los 5 centímetros, pero ya eran las 3 de la tarde y nada que avanzaba, y ahí estaba atorada en los 5 centímetros, y los dolores eran tan intensos que los que han tenido hijos van a entenderme. Yo sentía que mis huesos se partían, se quebraban en mi cadera. Era un dolor que nunca en mi vida antes había sentido, pero yo no me quejaba o trataba de, bueno, pues sí, se me salían gritos de dolor, pero no me quejaba, porque yo era lo que yo le había pedido al Señor. Es más, cuando se me venía una contracción, yo pensaba, y cuando todavía podía hablar, hasta decía, gracias, Señor. Y la enfermera ahí, me recuerdo que decía, la primera vez que escucho que a alguien está dándole gracias a Dios cuando viene el dolor. Y yo, bendito sea el Señor, gloria a Dios. Pero bueno, nos quedamos en los 5 centímetros y nada. Después, en un momento, ya como a las 6 de la tarde, yo vi que entraron muchos enfermeros, enfermeras al cuarto sin explicarme, y se movían, y yo sabía que algo estaba pasando. Entonces pregunté, les dije que qué pasaba. Estaban todos preparándose para llevarme a la sala del quirófano para hacer la cesárea. Ya la doctora no me estaba dando opción, no me iba a dejar esperar ni nada, lo cual yo le agradezco infinitamente que Dios le haya puesto así en el corazón, que la haya guiado, porque para ese momento, y eso fue el movimiento todo que había, el corazón de mi niña había disminuido su ritmo cardíaco mucho menos de la mitad de lo normal, y estuvo así por 6 largos minutos, lo cual es mucho, y entonces fue cuando ya le hablaron a la doctora, y ella ya iba camino al hospital, y en lo que ella llegaba era que me estaban preparando a mí, y yo todavía antes de eso, yo todavía seguía con que iba a ser parto normal y que iba a ser parto normal. Entonces, cuando ya me dijeron eso, hubo así como un shift, un cambio total en mi cabeza, y entendí que no podía yo estar ya
queriendo hacer lo que yo estaba pidiendo. Y bueno, claro que en mis oraciones yo le decía al Señor, hágase tu voluntad, Señor, hágase tu voluntad. Pero como en mi cabeza yo lo que estaba pidiendo era algo bueno, entonces no veía por qué no iba a ser así, ¿verdad? Y yo tenía toda la convicción de que iba a ser parto normal. Y cuando me dijeron que la vida de mi niña peligraba, yo dije, Señor, lo que tú quieras, Señor. Si no va a ser parto normal y va a tener que cesárea, que sea cesárea, pero que mi niña esté bien, Señor. Y yo sentí claro, dolor, tristeza, preocupación cuando me dijeron que mi niña, de alguna manera yo sabía que estaba sufriendo, porque si su ritmo cardíaco bajó tanto, eso estaba ella en peligro. Entonces rápido me llevaron. En menos de 15 minutos yo ya estaba en el quirófano y la doctora llegó. Entonces en ese momento yo dije, Señor, el Señor me enseñó una gran lección. El Señor me enseñó que no es como nosotros queremos, no es como nosotros pensamos. Aun cuando pienses que lo que estás pidiendo es bueno, no es como uno quiera. Y debe uno de dejar también siempre, decirle al Señor, hágase tu voluntad. Y cuando llegue el momento y tú veas que no se cumplió lo que tú estabas pidiendo, alabar al Señor, glorificar al Señor, porque es para su gloria, es para su honra. Yo en ese momento todo lo demás quedó a un lado, lo hice a un lado, todo lo que yo había estado pidiendo. Yo solamente me enfoqué en darle gloria y honra a Dios, porque yo sabía que Él me iba a sustentar y que mi niña iba a estar bien. En el nombre poderoso de Jesús fuimos al quirófano y rápido. Y la doctora hizo todo lo que tenía que hacer. Yo estaba consciente, mi esposo estaba ahí conmigo. Y cuando la sacaron, hermanos, el Señor me dio la respuesta en ese momento. No que yo lo estuviera cuestionando, en ningún momento cuestioné yo al Señor, ¿por qué, Dios mío? Si tú acababas de decirme, Jeremías 33:3, clama a mí, yo te respondo. Nunca cuestioné al Señor, simplemente lo alabé, lo glorifiqué en mi pensamiento, hice una oración cuando me llevaban camino al quirófano. Pero el Señor me contestó, supe yo por qué es que no había sido parto normal y había tenido que ser cesárea. Cuando sacaron a mi niña de mi vientre, escuché las palabras de la doctora. La niña traía el cuello, el cordón umbilical enredado en su cuello, lo traía enredado. Eso fue lo que no permitía que ella avanzara más en el canal de parto para nacer de forma normal como yo pedía al Señor. Y mi niña estuvo sufriendo y luchando y batallando ahí conmigo. Mi niña es una guerrera desde el vientre, en el nombre de Jesús. Sí, porque ella estuvo también batallando ya ahí en el canal de parto, solo que no pudo avanzar porque el cordón umbilical no se lo permitía, porque nuestro Dios no se lo permitió para que no pasara una desgracia, una fatalidad. Santo Dios, no. Yo estaba tan agradecida con mi Señor, porque se había hecho su voluntad, porque Él la había sustentado, porque porque mi niña nació sana y salva para la gloria de Dios. Y porque el Señor me enseñó muchas cosas. No es como nosotros querramos, es conforme sea su voluntad. La doctora también dijo que yo escuchaba, no lo podía ver, pero escuché que dijo que había nacido con su cabeza en forma de conito por las horas que pasó ahí en el canal de parto. Y bueno, ya se le arregló, ¿verdad? Ya está bien, bendito sea el Señor. Pero hermanos, todo esto que les digo es para testimonio de que siempre debe de ser conforme es la voluntad del Señor Dios Todopoderoso, porque la voluntad de Dios es perfecta, porque su sabiduría es infinita. Ahora, ese es el testimonio del nacimiento de mi hija, para la gloria y honra de Dios. Solo tengo un par de versículos aquí que yo estudiando la palabra, estudiando sobre la voluntad de Dios, que ya dijimos es perfecta, Él sabe lo que nos conviene. Yo pedía que fuera parto normal, pero el Señor tenía era otra su voluntad, porque Él sabía lo que iba a suceder. Yo no sabía que el cordón iba a estar enredado en el cuello de mi hija. Él sí sabía. Por eso no se hizo mi voluntad, sino la de Él. Pero hay otra cosa también aquí. Entonces, cuando yo en la madrugada que oré y que el Señor me había
quebrantado con el versículo de Jeremías que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bueno, el Señor también se glorificó y contestó mi petición. Yo quería saber lo que era tener un hijo, saber lo que eran dolores de parto, ¿verdad? Bueno, pues el Señor también dijo, ¿quieres saber lo que son dolores de parto? Pues vamos a dártelos, mijita. Y los supe. El Señor me mostró, aunque no se hizo mi voluntad y no fue parto normal, terminó siendo cesárea, para su gloria y su honra. El Señor me mostró lo que yo quería saber, así que ya puedo decir que sé lo que es tener dolores de parto. Amén, gloria al Señor, gloria a Dios. Aleluya. Y también, hermanos, bueno, en Job, en el libro de Job, no vamos a ir ahí, ya casi vamos a terminar este momento de la palabra, pero en Job 36:5 habla de la sabiduría de Dios. Dice, Dios es poderoso en fuerza de sabiduría. Nunca nosotros vamos a compararnos, nuestra mente limitada nunca se va a comparar con la sabiduría y la mente de Dios. Por eso es que es tan importante poner todo en sus manos, que siempre se haga su voluntad. Amén. Siempre, siempre. Y por último, mis hermanos, y para concluir, porque voy a tener que terminar aquí con este versículo. La prédica era como para 2 horas, pero yo creo que voy a dejar otra, porque todo esto no lo vimos, para una segunda parte. Esta va a ser la primera parte y voy a tener que esperar para una segunda parte, porque aparte de que cuando oremos dejemos todo en las manos del Señor, también hay otra parte acerca de la voluntad de Dios, que es cómo saber discernir la voluntad de Dios en nuestro diario vivir, en lo que decidimos. Porque cuando estamos orando y pedimos algo y lo dejamos en las manos del Señor para algo que va a suceder o que queremos, eso lo dejamos en sus manos. Pero hay muchas otras ocasiones en que las cosas es decisión nuestra. Lo que hacemos, lo que actuamos, lo que decimos. Y tenemos que también aprender a tener ese discernimiento de cómo saber, cómo poder tener esa conexión con Dios, con el Espíritu Santo, para siempre hacer la voluntad de Dios. Entonces, esa parte de discernimiento de la voluntad de Dios lo dejamos para otra ocasión. Por ahora vamos a concluir en el libro de Salmos y vamos a verlo. Vamos a ir al libro de Salmos, el Salmo 18. 18, amén, gloria al Señor. Aleluya. Un momentito en lo que lo buscan, porque he hablado mucho. Siempre, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces, me dicen cuando lo tengan, libro de Salmos 18, versículo 30. Amén. Con eso vamos a concluir. Es un salmo precioso. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Y dice, ¿lo tenemos, hermanos? Amén. Amén, gloria a Dios. Dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Amén. Gloria a Dios. Precioso, precioso nuestro Dios. Por supuesto que sus caminos son perfectos. Por eso es que en él confiamos. Y esto que se refiere a que su palabra es acrisolada. Para los que no saben qué significa acrisolada, quiere decir intachable, pura. En inglés sería algo así como flawless, sin imperfección. Perfecta, pues, perfecta es la palabra de Dios. Y escudo es a todos los que en él esperan. Nunca, no importa en qué situación estemos, cómo estemos, si siempre esperamos en él, si siempre le damos a él la gloria y la honra, si lo dejamos ser, como él me decía en esa oración, be still and know that I am God. Estar quietos y saber que yo soy Dios. Esperar en él, confiar en él, pedirle que siempre se haga su voluntad.
Él nunca nos va a fallar y Él es nuestro escudo. Es ese escudo en el que siempre podemos confiar, que va a estar ahí para protegernos, para hacer su voluntad en nuestra vida. Que siempre, 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 mis hermanos, se haga la voluntad en su vida, en el nombre poderoso de Jesús. Que su palabra llegue esta palabra llegue a sus corazones. Para los hermanos en Cristo, que sea de bendición, que sea para crecimiento espiritual, para que sepamos que cuando pedimos siempre debe de ser la voluntad de nuestro Señor la que pongamos por delante, siempre en todo momento. Ahora, para los amigos, familiares que me están viendo, que van a ver este video en algún momento y todavía no están en los caminos del Señor, también para ustedes es esta palabra. Lo único que se necesita es abrir una puerta así de chiquitita y decirle a Dios: Señor, si yo estoy equivocada o equivocado en lo que a mí me han enseñado toda mi vida, en lo que le enseñaron a mis padres, en lo que le enseñaron a mis abuelos y tantas generaciones, si este no es el camino correcto, enséñame tú tu verdad, y que no se haga como yo quiero, que no se haga que yo quiera tener la razón, de que cuando vienen y me predican la palabra de Dios me cierro a eso y digo: no, yo estoy en la la religión correcta, yo sé lo que es correcto. No, y rechazan la palabra. Que no, dile en tu corazón que no se haga mi voluntad, Señor, en mi vida, que se haga tu voluntad, Dios Todopoderoso. Entra en mi vida y enséñame tú cuál es la verdad. Enséñame tú a siempre hacer tu voluntad. Enséñame a poner todo en tus manos. Ábreme los ojos de espirituales. Enséñame, Señor, ese camino. Déjame abrir los ojos a tu verdad. Oh Padre Santo, que no se haga lo que yo quiero, Señor, porque yo soy imperfecto, porque mis caminos son imperfectos. Que se haga tu voluntad en mi vida, Dios. Que se haga tu voluntad en mi crecimiento espiritual, para los que ya están en los caminos del Señor y los que no han venido. Oh, denle esa oportunidad a Dios. Pídanselo de todo corazón. El Señor hablará a sus vidas, el Señor hablará a sus corazones, porque Él tiene el poder para hacerte sentir, para hacerte vibrar, para hacerte sentir su presencia. Y que siempre, siempre, mis hermanos, se haga la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso, para su gloria y su honra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Amén. Gloria al Señor. Bendito y poderoso es nuestro Dios.